¿Qué harías si una noche, en medio del silencio, una voz desconocida llamara tu nombre? No una voz humana. Una voz que atraviesa el alma. Una voz que cambia tu destino para siempre. ¿Te asustarías? ¿Huirías? ¿O responderías como un niño que aún no entiende lo que está ocurriendo? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así comenzó la historia de un niño que se convirtió en la voz de Dios para una nación. Una historia que aún hoy nos sigue hablando. ¿Y si te dijera que un niño, que dormía en el templo, escuchó una voz que cambiaría la historia del mundo para siempre? ¿Y si te dijera que ese niño no solo escuchó a Dios, sino que habló con él cara a cara? Esta no es una historia infantil. Es una revelación que podría sacudir tu fe. Prepárate. Porque estás a punto de descubrir la historia jamás contada de Samuel, el profeta que impactó al mundo. Hoy presentamos Samuel, el profeta que impactó al mundo. Samuel no fue simplemente un profeta. Fue un punto de quiebre entre el caos y el orden, entre el juicio y la redención. Hoy conocerás los secretos que rodean su nacimiento, su llamado, sus advertencias y sus profecías que siguen vivas hoy. Si buscas respuestas del cielo, este video puede tener lo que tu alma necesita. Suscríbete si este tema te conmueve, porque lo que vas a escuchar no se dice en los púlpitos ni en las escuelas. A veces, sentimos que el mundo está lleno de ruido y, aún así, nos cuesta tanto escuchar lo que realmente importa. Corremos, buscamos señales, pedimos respuestas. Pero no siempre estamos listos para recibirlas, y está bien. Porque incluso Samuel, el profeta que cambiaría la historia de Israel, también tuvo que aprender a escuchar. Este es un viaje de llamado, obediencia y revelación, un viaje que no solo te contará una historia antigua, sino que tocará las fibras de tu vida, hoy. Israel estaba en crisis, los días eran oscuros, el pueblo hacía lo que bien le parecía, y lo más aterrador no era la guerra, ni el pecado. Era el silencio de Dios. En aquellos días, escaseaba la palabra del Señor, y no eran frecuentes las visiones. 1 Samuel 3, 1. ¿Te ha pasado? Sentir que Dios está en silencio. Que oras, y no hay respuesta. Que todo se rompe, y nadie te escucha. Ese era el ambiente cuando Samuel fue llamado. Yo me pregunto, ¿qué pasa cuando el dolor de una mujer estéril es escuchado por Dios? Ana no podía tener hijos. Era humillada, rechazada, considerada maldita. Pero un día, entre lágrimas y desesperación, hizo una promesa que lo cambiaría todo. Si me das un hijo, te lo entregaré para siempre. 1 Samuel 1, 11. Y así nació Samuel, el niño que nació de la fe, no del vientre. La lección es clara, Dios no se olvida del clamor sincero. Cuando entregas tu promesa antes de recibirla, Dios actúa. ¿Qué promesa has hecho en tu dolor? Pero lo que le esperaba a Samuel en el templo no era sagrado. Era aterrador, surgió llamado de Dios en medio de la corrupción religiosa. Samuel fue llevado al templo desde niño y quedó al cuidado del sacerdote Elí. Pero lo que debería haber sido un lugar de santidad, estaba podrido. Los hijos de Elí robaban de las ofrendas, se acostaban con las mujeres del templo. 1 Samuel 2, 22. El sistema estaba corrompido. Pero en medio de esa oscuridad, Dios habló. Samuel, Samuel, 1 Samuel 3, 10. Esa noche, Dios no solo llamó a un niño. Declaró juicio contra una generación entera. Le dio a Samuel un mensaje que haría que a todos les vibraran los oídos. 1 Samuel 3, 11. Imagina esto. Un niño, durmiendo en el templo, una voz lo despierta. Samuel. Y él corre hacia Elí. No te llamé, responde el sacerdote. 3 veces ocurre, hasta que Elí comprende. Dios está hablando otra vez. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3, 9. ¿Qué harías tú, si Dios rompiera el silencio contigo esta noche? Y cuando Samuel escuchó lo que Dios tenía que decirle, comprendió que no todos los llamados traen buenas noticias. Elí no era malvado, pero era pasivo, sabía que sus hijos eran corruptos. 1 Samuel 2, 12 a 17. Robaban las ofrendas. Deshonraban el altar. Se acostaban con las mujeres en la puerta del tabernáculo. Y Elí lo sabía, pero no los corrigió con firmeza, su pecado fue la tolerancia cómoda. Y Dios buscaba un nuevo tipo de liderazgo, uno que no tuviera miedo de confrontar el pecado, aunque viniera de su propia casa.
Esto nos confronta, ¿estamos viviendo en templos de apariencia mientras ignoramos la voz de Dios? ¿Te atreverías a escuchar lo que Dios quiere decir hoy, aunque te duela? Vivimos tiempos donde se aplaude al que calla y se condena al que confronta. Pero Dios sigue levantando Samuels, jóvenes que no se venden ni se callan. Corazones que tiemblan, pero obedecen. Si quieres ser usado por Dios, tienes que estar dispuesto a hablar, incluso cuando tus palabras hagan temblar a los hombres y también a ti mismo. Pero, ¿qué pasa cuando el pueblo de Dios pide lo que Dios no quiere darles? A veces queremos escuchar a Dios, pero no estamos preparados para lo que Él va a decirnos. Samuel no se convirtió en profeta el día que escuchó la voz de Dios. Se convirtió en profeta el día que obedeció, aunque le doliera, hoy. Dios podrá confiarte una palabra que cuesta, podrá hablarte, sabiendo que no la esconderás. Samuel no recibió palabras suaves, recibió una profecía de juicio, un mensaje que destruiría a la casa de su mentor, y aún así, obedeció. Y Samuel le contó todo, sin encubrirle nada. Entonces Elí dijo, Jehová es, haga lo que bien le parezca. 1 Samuel 3, 18. Repite conmigo la idea clave con fuerza, escuchar a Dios no siempre es cómodo. Pero siempre, es necesario. Aquel niño creció, y la voz de Dios nunca más lo abandonó. Samuel se convirtió en el último juez, el primer profeta de una nueva era, el que ungió a reyes, y confrontó naciones. Aquí nace el verdadero profeta, no en la fama, no cuando unge a reyes, no cuando el pueblo lo sigue. Samuel se convierte en profeta, cuando dice la verdad, aunque le duela, cuando teme, pero habla. Cuando obedece, aunque cueste. A partir de ese día, Dios lo respaldó. Y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. 1 Samuel 3, 19. Pero también vivió controversias, rechazos y dolor. ¿Sabías que incluso el pueblo de Dios rechazó a Samuel? Y si te dijera que, aunque el pueblo rechazó a Samuel, en realidad estaban rechazando algo mucho más profundo. Samuel el profeta fue rechazado por el pueblo. Israel quería un rey, quería ser como las naciones paganas. Y aunque Samuel les advirtió que eso los llevaría al sufrimiento, ellos insistieron. 1 Samuel 8, 7. Dios le dijo: No te han rechazado a ti sino a mí. Esa frase me duele. Porque muchas veces rechazamos la voluntad de Dios queriendo que nos diga solo lo que queremos escuchar. Samuel ungió a Saúl. Un hombre que comenzó bien, pero terminó trágicamente. Samuel lloró por él, pero Dios le dijo: basta. Llena tu cuerno de aceite y ve a ungir al siguiente. 1 Samuel 16, 1. Esto me enseña que, cuando Dios cierra una etapa, no llores por lo que Él ya dejó atrás. Obedécele, aunque te duela. Porque el próximo David podría estar esperando tu obediencia. Pero Samuel no solo fue profeta. Fue juez, sacerdote y portador de misterios que pocos se atreven a contar. Samuel no era un líder frío, era un profeta con corazón de padre. Sufría por la desobediencia del pueblo, pero nunca dejó de interceder. Mira, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. 1 Samuel 8, 5. Fue un golpe en el corazón, pero Dios le dijo algo revelador. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. 1 Samuel 8, 7. Hoy también, muchos cambian a Dios por sistemas humanos. Reemplazamos la voz divina por influencers, políticos, ideologías. Pero la verdad es simple: cuando dejamos de oír a Dios, terminamos obedeciendo al caos. Y aún así, Dios no se rinde. Y cuando todo parecía perdido, Samuel fue enviado a buscar a alguien inesperado. Conozcamos los misterios, leyendas y profecías que rodean a Samuel. La tradición judía dice que Samuel era tan poderoso en oración que ni el cielo ni el infierno podían ignorarlo. Se le atribuyen visiones que prefiguraban la venida del Mesías. Incluso hay quien cree que su alma intercedió desde más allá de la muerte. 1 Samuel 28, cuando fue invocado por la bruja de Ende. Esa escena es escalofriante. Samuel, desde el más allá, le profetiza a Saúl su muerte. Un profeta que habló en vida y en muerte. ¿Qué tan poderosa es una palabra dicha en la presencia de Dios? ¿Cuántas advertencias ignoramos hasta que ya es demasiado tarde? Y si Samuel está tan presente en la historia, ¿qué nos quiere decir hoy? Pero cosas impactantes faltaban, unciones impactantes, y una de ellas es la unción de David, ese acto que cambia el mundo para siempre.
Un joven pastor, olvidado por su familia, no era el más alto, ni el más fuerte, pero Dios vio lo que nadie más vio. Era solo un muchacho. Uno más entre muchos hermanos, olvidado por su propio padre. Ignorado por los ojos humanos, despreciado por la lógica del mundo. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16, 7. Mientras sus hermanos se alistaban para desfilar ante el profeta Samuel, David seguía con las ovejas, solo. En el anonimato, pero, en lo secreto, él estaba siendo entrenado, no por hombres, sino por Dios. ¿Y si te dijera que las grandes coronas no se forjan en los palacios, sino en los valles? ¿Y si el llamado de Dios llega justo cuando nadie espera nada de ti? Ciertamente delante de Jehová estás ungido. Pero Dios interrumpe, y le dice: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Porque Dios no elige como el hombre elige, Dios no ve músculos. No ve currículums. Dios ve el corazón, la pureza, la intención, la verdad que se esconde cuando las cámaras se apagan. Samuel pregunta: ¿estos son todos tus hijos? Queda el menor, pero está cuidando las ovejas, responde Yesé. Sí, el menor. El descartado. El invisible, Y, sin embargo, era el elegido. Y cuando David entra, el cielo guarda silencio, y Dios le habla a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. En ese instante, algo sobrenatural sucede, un pastor se convierte en rey. Aunque todavía nadie lo sepa, porque cuando Dios te unge, no importa si el mundo aún no lo reconoce. Él ya te vio. Ya te eligió. ¿Cuántos David hay hoy, ignorados, minimizados, subestimados, pero que están siendo preparados por Dios en silencio? Tal vez tú eres uno de ellos, tal vez tus lágrimas en lo secreto están regando la unción que viene. Dios aún está buscando corazones. ¿El tuyo estaría listo? ¿Pero qué pasó después de que fue ungido? ¿Acaso fue coronado rey al instante? No. La verdadera batalla aún no había comenzado, y la primera prueba sería un gigante. ¿Estás listo para conocer el mayor enfrentamiento de su vida? Porque el aceite no te exime del campo de guerra, el aceite te prepara para él. El rey David merece un video para que conozcamos su historia. Deja en los comentarios si quisieras escucharla. Continuemos con esta increíble historia. Samuel fue un milagro nacido del dolor. Un niño que escuchó la voz de Dios cuando nadie más podía oírla. Un profeta que se atrevió a hablar con valentía, aunque lo odiaran. Un hombre que no se aferró al pasado, sino que siguió escuchando la voz divina, aun cuando sus propias emociones querían detenerlo. Hoy, tú y yo también vivimos en medio de templos corrompidos, de voces confundidas, de decisiones que se alejan de Dios. Pero la historia de Samuel nos grita algo, aún en medio del caos. Dios sigue hablando. Samuel no fue perfecto, lloró, se quebró, sufrió, pero nunca dejó de obedecer. Fue la voz de Dios en una generación que no quería escuchar, y hoy, esa misma voz te busca a ti. Porque la historia de Samuel no es solo antigua, es actual, es tuya, es mía. Dios sigue hablando, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estás dispuesto a escuchar? Dime en los comentarios, ¿has sentido que Dios te está llamando a hacer algo que da miedo? ¿Estás dispuesto a obedecer, aunque duela? Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártelo ahora. No sabes cuántas vidas puedes tocar con solo un clic. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. Cada semana subimos historias bíblicas contadas como jamás antes. Historias que despiertan tu fe. ¿Qué representa Samuel en la historia bíblica? Un anciano Samuel de pie en la cima de una colina, su rostro surcado por los años, con la mirada firme. Atrás deja una nación fragmentada, delante, un rey conforme al corazón de Dios. Él no fue rey, no fue guerrero, pero fue el puente. Samuel aparece en una época de transición. El pueblo de Israel está desgastado, sin dirección, dividido por tribus, en decadencia espiritual. Los jueces han fallado, la corrupción ha invadido hasta el tabernáculo, Elí y sus hijos, el arca de Dios ha sido capturada. Primera de Samuel 4, no hay visión profética. Primera de Samuel 3, 1. La voz de Dios está en silencio. Y entonces, nace Samuel. Su historia empieza con una mujer estéril, Ana, un símbolo de esperanza imposible.
Y desde su nacimiento, Samuel representa algo diferente. Una nueva voz. Un nuevo orden. Un nuevo comienzo. ¿Qué representa Samuel? 1. El último juez. Cierra el capítulo del liderazgo tribal y caótico de los jueces. Es un juez íntegro, distinto a Sansón, Jefté o Gedeón. No busca poder ni gloria. Representa el juicio con justicia, no con espada. 2. El primer gran profeta desde Moisés. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y todo Israel supo que Samuel era fiel profeta de Jehová. Primera de Samuel 3, 19 a 20. En medio del silencio espiritual, Samuel escucha. Se convierte en el nuevo canal entre Dios y su pueblo. Su voz se convierte en ley moral, guía espiritual y autoridad divina. 3. El intercesor por Israel. No solo habla, intercede. En Primera de Samuel 7, el pueblo clama a Samuel para orar por ellos. Y Dios escucha. Samuel representa el corazón pastoral, el que sufre con el pueblo y se pone en la brecha. 4. El mentor de reyes. Él unge a Saúl, el rey que el pueblo pidió. Pero también a David, el rey que Dios escogió. Samuel no solo elige líderes, forma destinos. Samuel es el puente entre dos eras. Cierra una era. La era de los jueces, del desorden, del cada uno hacía lo que bien le parecía. Una época sin visión, sin dirección, sin gloria. Abre una nueva etapa. El inicio de la monarquía, el establecimiento del linaje de David, la base profética y espiritual de lo que sería, siglos después. El nacimiento del Mesías. Samuel no fue rey, ni guerrero, ni sacerdote, pero sin él, no habría habido un David. Y sin David, no habría llegado el Rey de Reyes. ¿Y si tú también fueras un puente? No todos son llamados a ser David. Ni todos están en el trono, pero muchos son llamados a ser Samuels, a ser puentes entre generaciones, a formar a otros, aunque no sean los protagonistas, a construir lo que no verán completo. A levantar el nombre de Dios en medio de una generación caída. Samuel no vio la gloria de David, murió antes. Pero la preparó, y eso es más grande que ser famoso. Samuel fue el hombre entre épocas. No buscó el trono, buscó a Dios, no pidió la gloria, la preparó para otros. Y en su silencio, Dios habló. Hoy, Dios sigue buscando puentes, almas fieles en medio del caos. ¿Serás tú, el Samuel de esta generación? Muchos quieren escuchar a Dios, pero no todos quieren decir lo que Dios dice, cuando eso implica perder aceptación, romper alianzas humanas, enfrentar autoridades, ser rechazado, criticado, incluso perseguido. ¿Qué pasa cuando lo que Dios te pide no es cómodo, sino costoso? ¿Qué pasa cuando no solo debes oír, sino hablar, denunciar, actuar? Recuerda esto, la palabra de Dios jamás pasa de moda. Así como Samuel escuchó la voz de Dios en la oscuridad, hoy, esa misma voz te puede hablar a ti. Porque los verdaderos profetas no mueren. Solo cambian de generación. Y quizá, esta vez, el llamado es para ti. Oremos. Señor, haz de mí un corazón fiel como el de Samuel. Que no busque títulos ni tronos, sino tu voz. Que no tema hablar la verdad, aunque duela. Que no me canse de interceder por mi generación. Y si me llamas a ser un puente, que yo acepte el peso con gozo. Aunque nunca vea el otro lado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios sigue buscando corazones. ¿El tuyo estará disponible? Bendiciones.